yo tengo una duda más o menos puntual, así después si quieren hacer el ejercicio, para mí está bueno. Nosotros desde el Juana siempre mandamos, por ejemplo, hay un oftalmólogo en el distrito, entonces hay cosas que les mandamos a hacer ahí. Eso yo lo puedo nombrar como que es apoyo matricial, lo que se hace en el distrito, porque o sea, yo nunca fui al distrito, no sé qué pasa bien ahí. Está buena la pregunta. En realidad, la matricialidad, a ver, tiene que ver como un poco como para que ustedes entiendan en cómo pensamos la intervención. Si la pensamos desde la multidisciplina, por ejemplo, hay pacientes que necesitan interconsultas, lo que termina sucediendo más que un apoyo matricial es una interconsulta, ¿sí? Entonces vos podés mandar al oftalmólogo, al gastroenterólogo, no sé, a todas las subespecialidades médicas que quieran, y eso no es en realidad un apoyo matricial, porque no termina haciéndose responsable ese colega especialista del proceso de atención como un proceso, sino que interviene, receta lentes, hace un fondo de ojo y le dice, bueno señor, vuelva en un año, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, ahora te doy la mano, doy la palabra, Carlos. En el caso de que, por ejemplo, el compañero que tiene una subespecialidad y es de otra disciplina, intervenga y pueda pensar el proyecto terapéutico o el proceso de atención o comparta cierta responsabilidad, ahí sí ya es como un apoyo matricial. ¿Qué apoyos son los más comunes? Por ejemplo, en los equipos se supone que quien, digamos, tiene la inscripción, la responsabilidad sobre el proceso de atención, en la ideal debería ser en conjunto un médico, médica con un enfermero, enfermera. En la práctica esto, al menos acá en Rosario, no es lo que sucede. En muy poquitos lugares se trabaja realmente en equipo con enfermería. Puede haber en algunos centros de salud que hay equipos ya armados, se intenta trabajar en equipos de referencia asignados con algunos médicos, algún enfermero, ¿sí? Pero en la mayoría la adscripción, la responsabilidad es médica y el compañero enfermero lo que termina haciendo es prácticas o apoyando a la totalidad del equipo, ¿sí? Por ejemplo, psicología, fonoaudiología, trabajan desde una lógica matricial. Puede haber en algunos equipos ginecología matricial que pueda acompañar, en algunos distritos hay infectología matricial, por ejemplo, Claro. en el centro de salud me habían hablado de oncología, que hay un oncólogo que va a pensar el proyecto terapéutico. Las trabajadoras sociales son matriciales. Odontología funciona a veces sí, a veces no como matricial. Muchas veces es esta cuestión de que también hace sus prácticas, pero no es que interviene en el proceso. A veces sí, a veces no. Claro. ¿Sí? Yo porque a veces en el Juana veía como que estaba todos los días la psicóloga, todos los días la trabajadora social, todos los días el odontólogo, entonces se me confundía un poco ahí. O sea, por su permanencia en el centro de salud, se me confundía si eran del equipo de referencia o el equipo matricial. Claro, pero por ejemplo los psicólogos, los trabajadores sociales, no es que tienen responsabilidad sobre todos los pacientes que hay en el centro de salud, sino, o sea, no es que tienen una población a cargo, sino que es compartida, digamos. Es compartida siempre y cuando su disciplina así lo requiera, digamos, que haya, no todos los pacientes requieren intervención por trabajo social o por salud mental. Claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entendió esa Sí, la sí. diferencia? Carlos, vos querías. Hola, sí, buenas tardes. La pregunta era con relación al ejemplo de Pilar. El psicólogo, por ejemplo, empieza a seguir el No paciente un se poco más escucha bien, cercano. te corta. No se escucha nada, sí. No sé si lo querés. Eh,
O cerrar la... sería, a ver, ¿me escucha? ¿No? Si querés, Sí, un poco mejor. comparte más. Hola, ¿me escucha? Sí, mejor. Ahora. La pregunta era con relación al ejemplo de Pilar, el psicólogo, por ejemplo, que empieza a seguir el paciente un poco más cercano, de manera prolongada a largo plazo, no sé, 6 meses, ya podremos llegar como equipo matricial. ¿Pero de qué especialidad? ¿Puedo decir de cualquier especialidad? No entendí la pregunta, no se escucha. Vos decís un especialista, que por ejemplo el oftalmólogo que lo empieza a seguir más cercanamente. El tema es cómo se trabaje para que sea considerado matricial. En la teoría, todo lo que no es equipo de referencia debería funcionar como matricial, ¿sí? O sea, en la teoría, para no enredarse, todo quien es responsable del proceso de atención de un paciente, que no sea el médico, la médica generalista, el pediatra, el clínico, y hasta ahí debería ser parte del equipo matricial, salvo los enfermeros que deberían ser parte del equipo de referencia. En la práctica lo que sucede es que no todos trabajan responsabilizándose sobre las situaciones y apoyando el proceso, sino que hacen intervenciones aisladas. Entonces, la diferencia entre realizar una interconsulta y el apoyo matricial es la posibilidad de trabajo. Si vos, por ejemplo, en un centro de salud, en el Distrito Noroeste, que es un corredor, ahí funcionan varias especialidades. Entonces está la gastroenteróloga, endocrinólogas, está la compañera ginecóloga que hace alto riesgo obstétrico, traumatólogos, cardiólogos. Si uno puede llegar a una estrategia ahí, entonces eso es como lo más parecido a que ellos también sean parte, sean matriciales, ¿sí? Pero es un cambio como cultural. Si vos vas, haces tu práctica y directamente respondés de tu especialidad, pero no trabajás con el compañero, no es que haces un apoyo matricial, sino lo que haces es una interconsulta, digamos. La diferencia está en el modo. Si vos trabajás con el otro, lo pensás, lo charlás, aunque no lo veas, le podés escribir una nota, lo podés llamar por teléfono, te preocupás porque el paciente realmente se le resuelva el problema. Eso es más la matricialidad, digamos. O tener responsabilidad sobre, por ejemplo, todos los pacientes que requieran consultas oftalmológicas del Distrito Noroeste de la ciudad de Rosario. ¿Sí? Es tu responsabilidad, en conjunto con la del médico. En la práctica esto no sucede, debería ser así, pero no sucede. ¿Sí? Estaríamos hablando de un trabajo multidisciplinario. Claro. Eso sería como una multidisciplina. No es tanto la teoría, pero no se enreden mucho en eso, digamos. Es como, lo importante que ustedes entiendan del modo de trabajo es la ascripción, sobre todo, y esto de la inscripción como un proceso compartido de responsabilidad entre el usuario, la usuaria y el profesional que va a acompañar en ese cuidado. Lo ideal es que la inscripción no quede únicamente en el médico, por lo general es de equipos de salud. Entonces uno dice, bueno, es adscrito al centro de salud Juan Azurduy, tiene historia clínica, y dentro de Juan Azurduy, ustedes ven rápidamente que buscan el sistema y se fijan de quién es el médico. Vieron que siempre pasa eso, quién lo atiende. Por lo general en la práctica lo que sucede es que la adscripción es a un médico o a una médica, ¿sí? Y que todos los otros compañeros del equipo hacen eso, hacen de función de equipo, pero termina siendo muy, muy médico sobre todo. Pero eso es lo más importante. Y todas las otras subespecialidades, a veces sí, a veces no funcionan como matriciales. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
que les parezca, que tengan dudas. Profe, no sé si se me escucha bien. Sí, Lucía. Sí, buenas tardes. Con respecto, ya que surgió el tema de la adscripción al centro de salud, yo tenía entendido que en ese proceso también se debe ya asignar un equipo de referencia a ese usuario, ya sea el sujeto o el grupo familiar. Eso es así, o sea, además de que el paciente traiga su DNI, además de que traiga las historias clínicas de otros centros de salud, ¿eso es así? Sí, es como el primer paso de entrada al sistema, ¿sí? En todo, o sea, esto es una particularidad de la provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario. En la Municipalidad de Rosario hay una historia más larga, de más o menos 30 años, y en Santa Fe un poquito menos. Es la propuesta básica de la atención primaria de la salud como estrategia, digamos. No es que es algo que se le ocurre a Rosario y nada más, sino que es un modelo que es lo más parecido a que pueda ser un modelo centrado en las necesidades de los usuarios y usuarias, ¿sí? En donde la unidad básica, esencial, es el vínculo entre ese usuario y un profesional que va a ser de puente al sistema de salud, ¿sí? Va a ser responsable, en conjunto con ese usuario, de su proceso de atención, pero lo va a poder acompañar en todo, digamos, su transitar por el sistema de salud, ¿sí? Lo que sucedía antes, y lo que, por ejemplo, lo más fácil de pensar para esto es cuando ustedes deben ser la mayoría usuarios del sistema privado de salud o de obras sociales, ¿no? Es raro que en obras sociales o en el sistema privado uno tenga este mismo sistema, sino que uno va y lo que hace es, bueno, necesito tumor traumatólogo, voy y saco, necesito tumor clínico, voy y saco, y es como fragmentado, ¿no? Se pierde muchísimo la integralidad en este punto. Entonces, si vos tenés múltiples situaciones, como por ejemplo en pacientes crónicos, o por ejemplo en nosotras mujeres que si vas a la ginecóloga es lo más integral que tenemos de acompañamiento, pero no nos ve la parte, por ejemplo, cardiológica y demás. Entonces tenés que ir también al clínico. Y a veces no vas al clínico, sino directamente, si tenés un problema, vas directo al cardiólogo. Y así te vas fragmentando. Ese modo es ineficiente, ¿sí? Atenta contra los derechos, si se quiere, porque a veces te dan intervenciones que hasta se contraponen, ni hablar en pacientes que tienen múltiples patologías. La idea de este vínculo con un profesional es para facilitar la integralidad en la atención, la continuidad, la coordinación dentro de la red, a su vez de que tienen que existir un montón de otras herramientas, ¿no? Hay otros lugares en el mundo donde se trabaja así, no es propio solo de esta ciudad, hay otras provincias de Argentina, seguramente los compañeros que son de Brasil, en el Sistema Único de Salud se trabaja muy parecido, en Cuba también, en Canadá, ¿sí? Hay países en los que se apuesta a esto, es un modelo que hace muchos años que se insta a trabajar, ¿sí? Entonces uno llega a un centro de salud, lo primero que se hace es la inscripción a ese centro, se le asigna una historia clínica familiar, y la idea es que tenga un profesional de cabecera, ¿sí? Un médico de cabecera que sea adscripto, ¿sí? Entonces te van a decir, bueno, vos te vas a atender con Inés, vos y tu familia, por ejemplo, yo soy médica general y familiar, entonces atiende la persona y su familia conmigo, ¿sí? Yo las acompaño por más de que requieran otras especialidades o que hayan estado internadas y vuelvan, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, estaba Luciana Herrera, que quiere preguntar algo. Hola, profe. Yo quería preguntar si tengo una paciente con epilepsia bien controlada, ella está tomando carbamazepina. En la lista de problemas lo pongo en lista de problemas crónicos inactivos porque está bien controlada, o lo pongo como un antecedente personal y no lo identifico como un problema crónico. Bueno, acá está. Otra de las cuestiones. Ahí ustedes en el grado trabajan con
la idea de problemas crónicos inactivos y activos. Lo que se ve en los centros de salud o en la práctica, en realidad, a mí me gusta definir problema, no a mí, digamos, tomo la definición de que problema es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser, ¿sí? Para alguien, por ejemplo, para mí o para la persona. En ese caso, cuando trabajamos la lista de problemas es una herramienta, o sea, una herramienta que nos tiene que servir para pensar una intervención o que tiene que ser una agenda de cuestiones a resolver. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ustedes a veces no se hacen lista de cuestiones pendientes, bueno, es muy parecido. En una paciente epiléptica, si la paciente toma carbamazepina y la toma correctamente, lo que correspondería es ponerlo en antecedente. Si no se repite, es como que si vos decís, bueno, una paciente epiléptica de 35 años que toma carbamazepina, tenés que repetir las dos cosas. Ahora, si yo te pregunto, Luciana, si la paciente se embaraza, ¿eso no es un problema? Sí, obvio. Ahí tendríamos un problema agudo, Y bueno, ¿y por qué sería un problema? porque la carbamazepina no es compatible con el embarazo. Porque es un fármaco contraindicado con el embarazo. Entonces, eso es un problema, definitivamente, ¿sí? Entonces, o puede ser otro problema que la paciente no controle las convulsiones, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro problema porque se requiere otro tratamiento, o que la paciente no adhiera al tratamiento crónico. Ahí tenemos otro problema, ¿sí? Y o que le produzca efectos adversos. Sí, esos son como problemas a resolver. También pueden ser problemas que la paciente no tenga controles preventivos, que no tengan nada que ver con la carbamazepina, pero puede ser que tenga otro tipo de problemas en la lista de problemas, ¿sí? Pero cuando es un antecedente, si bien hay definiciones que hablan de este problema, de estos problemas crónicos, ustedes lo pueden poner así, ¿sí? Pero son antecedentes. Lo más importante es destacar el por qué, digamos, sería un problema y para quién, ¿sí? O a lo mejor es un problema para vos y para la paciente no es un problema, ¿sí? Claro, sí, sí. Bueno, va con Felipe, quería preguntar algo. ¿Se entiende lo de la lista de problemas? Que es algo que seguramente lo van a tener que trabajar en el examen. Felipe de Sí, Jesús Pereira. sí. Estaba esperando concluir la idea. Profe, buenas tardes. Mi consulta es referente al tema anterior que estaba hablando sobre equipo de salud. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería la composición del equipo mínimo de salud? En realidad, el equipo mínimo depende de cómo se establezca el problema, digamos. A veces se le dice equipo mínimo para poder sostener la atención de un efector y tiene que haber al menos médico, enfermero y un personal que haga de administrativo o que acompañe a ese equipo. Pero depende de para qué es un equipo mínimo, ¿sí? Un equipo mínimo en una situación de vulnerabilidad social va a sí o sí requerir del trabajador social, ¿sí? No es que está definido. El equipo mínimo es algo que se usa muchas veces en la práctica para para decir que no es, digamos, un consultorio. Si solamente hay un médico, no es un equipo, digamos. ¿Sí? Perdón, pero creo que la pregunta de Felipe sería un equipo mínimo necesario para tener un centro de salud que funcione, abierto, para trabajar. 3 personas, médico, enfermero y alguien más que puede oficiar de trabajador social, administrativo, alguien más que pueda colaborar, digamos. Siempre se piensa en equipo mínimo en situaciones en las que, qué sé yo, falta profesionales en equipos muy chiquitos, no se consigue reemplazo y se termina cerrando el efector, pero bueno, algo que deben haber visto en la práctica, pero bueno, no es un tema definido, digamos, teórico como para pensar en el examen.
¿sí? Bueno, estaba Guillermina Risi. Sí, profe, Guillermo Enrich. Profe, volviendo a la lista de problemas, si un paciente tiene diabetes, ¿yo también lo pongo en antecedente o a un problema crónico? Es lo, Porque es lo mismo, sí, pero es lo yo mismo había, con con la epilepsia, vos. pero yo había visto que se ponía como un problema crónico también, por eso, entonces depende de lo que el paciente considera un problema a él y a mí, o eso que no. Es un poco lo mismo. A ver, hay una de las teorías que no es la que se usa en la práctica, digamos, en los efectores, que los divide en problemas agudos, problemas crónicos resueltos, El crónico se vuelve un poco esto que hablábamos antes. Pareciera algo muy parecido a antecedente. Sí, La definición de problema que más usamos, esto es lo que debería ser. Entonces, un paciente diabético, si está bien controlado, tiene una hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 7,5, no tiene efectos adversos a la medicación, es adherente a la medicación y demás, la diabetes no se convierte en un problema. ¿Se entiende? Es algo medio lógico. sí, No termina siendo un problema. Ahora, vos en un examen podés decir, si te presentan un paciente diabético que está bien controlado, además, podés nombrarlo como un antecedente que a su vez es un problema crónico, si se quiere, de salud, no es resuelto porque, bueno, pero bueno, no es un problema agudo, ¿sí? bien, Lo podés nombrar y decir que es un problema crónico. Si no, lo que podés, diferente es pensar en esto, en problemas que se tienen que resolver. En diabetes y adherencia al tratamiento, en diabetes sí, que no tenga el control de órgano blanco, ¿sí? bien. Y si es un paciente que se controla con la medicación, la hemoglobina glicosilada está controlada, también puedo poner como un problema crónico, pero inactivo. Inactivo, en realidad no es inactivo. No es un problema. O sea, un problema crónico inactivo es un antecedente pasado. Por ejemplo, el antecedente de haber tenido sífilis Claro, por eso. se resolvió. Entonces sería un problema crónico activo. Y sí, porque la diabetes en realidad es crónica, no es un problema crónico inactivo. A ver, piensen Sería en un ejemplo que podría haber sido un problema crónico inactivo. un cáncer de mama, no, o un antecedente. Sí, puede ser un cáncer de mama que esté resuelto como problema, pero que requiera los controles, Periódico. Bien, cáncer de cuello, ¿sí? Algo en bien. ese sentido, ¿se entiende? Sí, gracias. De nada. Bueno, estaba Luciana Herrera. Yo levanté última, profe, no sé si estaba alguien antes que yo. Se me hace lío porque los que ya preguntaron vayan bajando, si no. Entonces, Bueno, pregunto. dale. Tengo una mujer que viene a la consulta que dice que en el mismo terreno viven los suegros. ¿La dibujo en el familiograma al suegro y a la suegra? Si es de ella. El familiograma, el acuerdo que hacemos en la práctica es que se incluye a todas las personas que al menos compartan el baño, ¿sí? Si la persona vive en el mismo terreno pero tienen un solo baño, los hacemos todos juntos. O que, por ejemplo, compartan la cocina, que tengan una sola cocina, ¿sí? Si no, lo que suele suceder es que si son lo más comunes que vivan en el mismo terreno varias familias en los barrios periféricos, entonces lo que hacemos es familiograma separado, ponemos casa 1, casa 2, casa 3, a veces nos sirve que estén todos en la misma historia clínica familiar, porque los pacientes en el fondo comparten toda su cotidianidad, ¿no? Pero bueno, si tienen 3 baños separados, por ejemplo, hacemos 3 familiogramas. ¿Entiende esto? Sí, genial.
si la persona se puede aislar, en la pandemia, por ejemplo, pasó, si podían hacer el aislamiento solo, bueno, ya ahí son un núcleo. Lo que solía suceder es que no se aislaban, es que compartían todos con todos. ¿Sí? Claro, yo por ahí lo entendía porque, qué sé yo, poner que había alguna necesidad de contactar a algún familiar o algún conviviente o alguien que esté cerca de esa persona y no sea el esposo de ella, podríamos contactar a los suegros para algún trabajo, no sé, con la trabajadora social, o si ellos acuden al mismo centro de salud, como que por ahí lo veía en esa situación agrupados. Sí, obvio, sí, sí, pero bueno, esa es como la regla práctica que ponemos para hacer los familiogramas juntos o no, o diferente historia clínica. Perfecto, gracias, profe. Estefanía, Sí, hola profe, buenas tardes. Yo tengo dos consultas, más que nada. Necesito por ahí una explicación del concepto infarto de red. Fue algo que surgió en el grupo con los chicos de tutoría. de red. Y infarto de red. Perdón que no te entiendo la pregunta. Infarto de red. Sí, surgió ese término, no me acuerdo bien quién lo trajo a terreno, pero es algo que surgió porque parece que alguna vez se preguntó, no sé bien, se planteaba como, digamos, un déficit en la comunicación entre efectores o bien entre disciplinas. La realidad es que no lo termino de entender y no encontré nada en ningún lado. Cuando pongo en Google infarto me sale el protocolo de infarto de miocardio, digamos, código rojo para el CIES, nada que ver. Es esa una duda. Y la otra es, más que nada, cómo se está dando el manejo para la notificación de enfermedades de denuncia obligatoria. Porque ahí también no hubo concordancia, digamos, en cosas por ahí que yo tengo, en cosas que me comentaron otros compañeros. En mi centro de salud la realidad es que no vi mucho ese manejo y cuando preguntaba recibía respuestas diferentes o por ahí había falta de respuesta y tengo esa duda también. Bueno, vamos con la segunda pregunta que es más fácil y después explico un poco el tema de red, porque me parece que infarto de red es un concepto que no existe. Todo lo que es denuncia obligatoria, hay diferentes modos de enviar la notificación, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades de denuncia obligatoria? Hay millones, hay un montonazo de enfermedades de denuncia obligatoria. La que más conocemos nosotros, la más actual, la más candente y la que venimos lamentablemente padeciendo hace más de 2 años, 2 años y piquito, no, 3 va a ser del COVID ya. Es el COVID, ¿sí? Por ejemplo, en COVID nosotros hacemos la ficha epidemiológica y tuvimos distintos momentos. Hay veces en los que se ocupa directamente el laboratorio, ¿sí? En donde centralizaba la muestra, la analizaba y ellos cargaban, y momentos de saturación en los que se volcaba una aplicación que se llamaba Rastreadores, sí, que sigue funcionando para la red municipal. En la provincia no funciona este mismo sistema. Eso se vuelca al sistema nacional, ¿sí? En relación a las otras enfermedades de denuncia obligatoria, como por ejemplo, ¿cuáles piensan ustedes que son? ¿Se acuerdan? La tuberculosis. Tuberculosis, leptospirosis. Las endémicas, Dengue. dengue. Por Leishman, ejemplo, toxoplasmosis. hay un montón. Leptospirosis. Hay muchas que se hacen directamente, se informan con el laboratorio, ¿sí? En la segunda muestra, porque el diagnóstico se hace pareado y demás. Hay otras, por ejemplo, Chagas congénito, que si hay una mujer embarazada que se diagnostica Chagas, se solicita que se llene la ficha epidemiológica y después se hace un seguimiento al recién nacido, ¿sí? Hay como distintas situaciones. En la mayoría de los casos, nosotros llenamos la ficha epidemiológica y la carga al sistema, que se vuelca al Sistema Nacional de Denuncia, la hacen personal del laboratorio, administrativo del laboratorio, por lo general en Santa Fe, en Rosario, en la ciudad en donde estamos haciendo la práctica, no sé si hay en otros lados, de acá escuchando la clase.
Se hace en el CEMAR porque tanto centros de salud provinciales como municipales, la mayoría derivan al CEMAR, y si no lo pueden hacer los laboratorios centrales. Después hay otras situaciones, como por ejemplo denuncia obligatoria, como los efectos adversos de vacuna y demás, que los hacemos nosotros directamente en el sistema, ¿sí? Pero bueno, en la mayoría de los casos, nosotros lo que hacemos es llenar la ficha con todos los datos y lo vuelca un personal administrativo al sistema informático. Bien, El listo. tema de redes en salud, vuelvo un poco como muy resumidamente, porque es todo como una teoría. Vuelvo al concepto de vínculo y demás. El concepto de redes es parte de la estrategia de atención primaria, ¿sí? Es uno de los elementos que se consideran esenciales para establecer sistemas de salud que tengan la estrategia de atención primaria, digamos, para garantizar el derecho a la salud, ¿sí? Es una propuesta que, digamos, desde la salud para todos, recuerdan la APS, salud para todos, Alma Ata, ¿sí? Post Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, en donde era otro mundo, ¿sí? El concepto de atención primaria era desde un punto de vista como más utópico, como diciendo, bueno, sí, en el 2000 va a haber salud para todos en el mundo, la atención primaria va a ser el modo de lograrlo, pero nadie decía cómo había que lograrlo, ¿sí? Entonces se tradujo como en que cada uno interpretó lo que quiso, o lo que pudo hacer, ¿sí? Algunos países interpretaron la atención primaria como planes, sobre todo los países de tercer mundo, como los organismos internacionales bajaron planes, entonces sale de rehidratación oral, atención materno-infantil, eso era la atención primaria, ¿no? Se vio que eso no, llegamos al 2000 y en el mundo no todos tuvimos acceso a la salud, al día de hoy no lo tenemos. Entonces, los organismos internacionales volvieron a hacer una apuesta al concepto de atención primaria y empezaron a hablar de herramientas o elementos esenciales. Para que los sistemas de salud se basen en la atención primaria, es indispensable que haya una red de atención. ¿Qué significa que haya red? Que todos los niveles de atención que se requieren para el cuidado de una persona, ¿sí? Primero que estén todos los niveles. Que una persona no solamente reciba, se le haga el Papa Nicolau, el control del niño sano, el acompañamiento del embarazo, sino que si se enferma y requiere una internación, haya un segundo, un tercer nivel, que haya rehabilitación, ¿sí? Que haya un sistema de emergencia, que haya terapia, que haya todo eso, pero que haya promoción de la salud, que haya educación para la salud. Eso es en lo ideal. Y a su vez, en la red, tiene que haber coordinación entre todos esos efectores y tiene que haber comunicación y continuidad, ¿sí? Entonces, uno ya no lo piensa como una pirámide, sino como una red, ¿no? Nosotros en Rosario, en la municipalidad específicamente, hay 50 centros de salud, más alguna que otra posta periférica, que trabajan como primer núcleo, digamos, de atención, en donde está este vínculo que les contaba, como entrada, si se quiere, del sistema, pero después hay hospitales de segundo nivel, ¿sí? Hay hospitales de tercer nivel, está el sistema integrado de emergencias, y se supone que hay coordinación entre todos estos efectores, ¿sí? Y hay comunicación, hay sistemas informáticos que acompañan esta información, este flujo, ¿sí? Y ahí, sobre todo, hay una atención que es coordinada, no es que, por ejemplo, el paciente va y saca un turno a lo que quiere en el CEMAR, cuando quiere y como quiere, ¿sí? Todo eso es en la teoría, después puede haber problemas. En la red provincial pasa parecido, solo que están, en vez de en CEMAR, aparecen hospitales de tercer nivel, son redes distintas, red provincial y red municipal, ¿sí? Que a veces se entrelazan, ¿sí? Eso se trabaja en red. ¿El sistema privado trabaja en red? No. El sistema privado no es una red, ¿sí? Justamente porque no hay comunicación. Puede haber sanatorio tal que trabaja en equipo, en un equipo tal, pero no tiene después una conexión con
consultorio de fulanito, ¿sí? La conexión es con las personas, no es que hay todo un trabajo para que se funcione en red, ¿sí? Esa es la idea de la red. Que pueda haber infartos de red, yo no sé si le llamaría infarto, puede haber problemas de coordinación, ¿sí? O sea, ¿qué es la coordinación? Que el paciente se atienda en todos estos niveles y estos niveles estén comunicados entre sí, que su atención sea coordinada entre el segundo y el tercer nivel, que un paciente que estuvo internado después vuelva al primer nivel con la epicrisis, ¿sí? Y que haya una comunicación, que un paciente que estuvo en la guardia, que va reiteradamente, dice si se puede trabajar en red con otras instituciones. Sí, eso es otro elemento fundamental de la atención primaria, de la estrategia de atención primaria, que es la intersectorialidad. Entre los elementos esenciales está la interdisciplina, el trabajo en equipo, el trabajo en red, la intersectorialidad, es otros sectores que hay para la red, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos otros sectores, el sector de educación, ¿sí? Desarrollo social, con los CCB en los barrios, los centros cuidar, ¿sí? Todo lo que son organizaciones comunitarias, ¿sí? El entramado, la red es súper amplia en el fondo, ¿sí? Pero bueno, la red de salud pública es eso. Después puede suceder que la red sea mucho más rica, sí, hay que construirla, no está construida, ¿sí? No es de cero. Y el punto más chiquitito de la red, obviamente que es el usuario y su familia, y son esos vínculos, ¿sí? Esos pequeños vínculos que tenemos con alguien, en donde hay todo como un lazo. Hay un lazo en donde uno conoce las historias de vida, hay confianza, hay empatía, ¿sí? Y después todo eso se va trasladando. Lo ideal sería que sí, que haya un trabajo a su vez comunitario, y que esa sea la base. Por ahora lo que tenemos es un núcleo con el usuario. En algunos centros puede haber más trabajo comunitario y hay todo un trabajo que se fue como enredando con organizaciones sociales, hay participación comunitaria, ¿sí? Eso es lo ideal, no sucede en todos lados, ¿sí? ¿Se entiende? Lo de tu concepto de trabajo, infarto de la red, yo no lo leí así, sí puede haber fallas en la coordinación o fallas en la continuidad del proceso de atención. Yo a veces en la teoría o cuando me enojo o me río de esto, digo que la red está bastante agujereada muchas veces y que a veces lo que suele suceder es que, por ejemplo, el paciente vaya 1000 veces a la guardia o pase por otros niveles y no siempre pueda suceder que vuelva o que vaya al centro o que no acceda al centro de salud, ¿sí? Entonces, hay muchas dificultades con la red. ¿Se entienden las dos preguntas, Estefanía? ¿Un poco? Sí, profe, muchas gracias. La palabra podría ser fragmentación de la red. Fragmentación de la atención, sí. La red puede estar más que infartada, fragmentada, ¿sí? Entonces hay una fragmentación de la atención y ya a veces no es trabajo en red, ¿sí? Es como sí, pero si es mucha la fragmentación, ya no hay trabajo en red. ¿Está Zair Moqueira? Hola, profe, buenas tardes. Perdón que me devuelva un poquito, creo que ya había explicado muy bien de la lista de problemas, pero solo tengo una duda en relación a la posible interpretación y percepción que yo tenga en un contexto, por ejemplo, un paciente que viene a la consulta y que en mi percepción tiene ciertos perfiles de que son de alto riesgo cardiovascular. Por ejemplo, él, en mi percepción, yo veo que tiene sobrepeso, pero para él, ese sobrepeso o ese peso no es un problema. Entonces, basándome en la prioridad que tengo que darle la atención a ese control de salud de ese paciente, esta percepción que yo tengo del peso, que puede ser un factor de riesgo importante, lo puedo encasillar como un problema agudo o como no me lo refiere el paciente, porque como concepto el problema es todo signo y síntoma que refiere el paciente, motiva al paciente a consultar, no lo podía encasillar así o me tengo que limitar a solo lo que el paciente me refiere, más no a la percepción que yo tenga de lo que me puede apuntar o no a un contexto futuro.
acá es lindo el tema por un punto. No todo es teoría social, ¿sí? Entonces, si vos justamente trajiste un ejemplo en donde depende de cómo vos plantees, yo te puedo ir por un lado muy finito a preguntarte por qué vos considerás que un sobrepeso puede ser riesgo cardiovascular, por ejemplo. Contestámelo vos, que me lo contesten otras compañeras, pero vos, ¿por qué considerás que el sobrepeso es considerado factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo? Claro, normalmente cuando uno revisa las guías, puntualmente no lo tienen como en la estadificación el peso, pero se sabe que hay una alta relación de un índice de masa corporal aumentado, dígase obesidad primer grado, segundo grado o mórbida, con el accidente de placa o con la formación de placa que consecuentemente va a implicar indirecta o directamente. Ahí metemos la pata, por ejemplo. Y en esto, siempre que esto es recomendación para el examen, siempre que uno vaya a hacer intervenciones tiene que estar muy fundamentada con la bibliografía. ¿Con qué nosotros medimos riesgo cardiovascular en esos términos? Teoría del riesgo, ¿eh? Porque claro. o sea, Sí. ¿con qué estadificamos el riesgo cardiovascular? Por ejemplo, si por lo que yo estudié de la de SCORE o la Organización Mundial de la Salud, tenemos como referencia la edad, tenemos como referencia la presión arterial sistólica, los niveles de colesterol, si es o no tabaquista y consecuentemente sexo masculino o sexo femenino. Exacto. Si es diabético o no. Y si es diabético o no. ¿Sí? Sí, la diabetes también. Bueno, entonces, punto. Nosotros vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular para decir que son esos los que vamos a estadificar y medir. Después, ¿qué pasa? Acá, a ver, la obesidad. ¿Cuándo es un problema? ¿Cuándo podemos considerar un problema la obesidad? ¿Sí? Porque si no, se nos vuelve medio engorroso, ¿sí? ¿Hay síndrome metabólico o no hay síndrome metabólico? ¿Sí? En algún punto. Eso podría ser el problema. La obesidad es una obesidad mórbida, hay hepatopatía. ¿Sí? Esto porque, para que ustedes entiendan cómo un problema planteado también va a disparar a respuestas que uno tiene que estar seguro desde el campo biomédico, para pensarlo, digamos. ¿Se entiende la diferencia? Si yo digo yo tengo un sobrepeso, y tengo a lo mejor un índice de masa corporal de 27, ¿por qué eso consideraría? Ahora, si vos me decís, más que obesidad central, que vos medís la cintura y decís tenés obesidad central, bueno, ahí sí hay ciertas guías de que hablan que la obesidad central podría ser un factor de riesgo cardiovascular. No es de lo más importante, ¿no? Porque si no, es como que el sobrepeso por sí mismo es considerado, a lo mejor el sobrepeso es un problema para vos, desde otros puntos de vista del acompañamiento de la salud de esa persona, ¿sí? Porque puede ser que tenga también una glicemia alterada en ayuno, porque tenga una acantosis nígrica. Sí, y sí la obesidad mórbida. Si la obesidad es mórbida, tenemos otras cuestiones que hacen el acompañamiento de la salud, porque la obesidad mórbida está asociada a hígado graso, a posibilidad de cirrosis, a muchísimas cuestiones incluso hormonales, ¿sí? Algunos tipos de problemas hormonales, y también a todo lo que es el aparato motor, digamos. Entonces, ahí ya es otra cosa la obesidad mórbida, ¿sí? Pero si hablamos del sobrepeso y no obesidad, hay que ver cómo lo planteamos para que sea un problema, ¿sí? Y sobre todo estar muy seguro de lo que vamos a decir en términos biomédicos, y no decirlo, porque factor de riesgo cardiovascular, hasta ahí, digamos, ¿sí? Capaz que una persona flaca tiene mayor riesgo cardiovascular que un sobrepeso. Si tiene muchas veces las enfermedades, digamos, de lípidos son genéticas y suceden en personas delgadas también, ¿no? No necesariamente tienen un sobrepeso. ¿Se entiende, Zair, lo que yo planteo?
Sí, sí. Lo mismo puede ser con otra cosa. Si yo te pongo otro ejemplo, podría y no ser un problema. Depende de cómo se le ocurre otro ejemplo así que quede medio finito, como para pensar cuándo es un problema y cuándo no. Por ejemplo, es un problema si en alguien que, voy a poner un término controvertido, el tema de la vacunación, que, por ejemplo, para un profesional es un problema que no acceda a vacunarse, y para la persona no es un problema. El problema a veces es más para nosotros, y la persona no cree, no quiere, ¿sí? No quiere vacunarse, por ejemplo, para COVID, y termina siendo un problema para nosotros, esa cuestión de que no esté inmunizado, porque nosotros se supone que adherimos a cierto pensamiento científico en torno a las vacunas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de cómo plantear un problema? Sí, sí. Sí, entendí. Profe, Bueno, sé. mira, vamos a respetar el orden, porque si no, Pilar, estaba Olives y después Sí. María José. Sí. Profe, yo hoy estuve pensando en una situación, viste, cuando ya no sé si es mejor seguir pensando o no, pero bueno. Y en el caso de, por ejemplo, una chica que viene al centro de salud por un ILE, quiere realizarlo ahí porque se siente cómoda, no sé, por ejemplo, con la enfermera o con su médica de cabecera, pero, por ejemplo, ya son las 5 de la tarde y ella no lo puede volver a hacer en la casa, no quiere hacerlo de forma ambulatoria, prefiere hacerlo ahí. Como estrategia, por ejemplo, yo ahí puedo utilizar, siempre y cuando esté dentro de las 14 semanas 6, decirle que venga mañana bien temprano, entonces nos da el tiempo para hacer todas las dosis de miso ahí en el centro de salud, o cómo lo manejaría. Sí, habría que ver la situación. Por lo general, hay prácticas que se hacen en ambulatorio en los centros de salud, qué sé yo, a veces se hacen internaciones abreviadas por dolor. Yo en todos estos años no he hecho acompañamiento específicamente de que la persona se quede para tomar la IV, y porque, a ver, también hay algo ahí biomédico en lo que uno se puede enredar, que ¿cuánto puede demorar en hacer efecto el misoprostol? Y después de la segunda dosis ya la mayoría empieza a hacer efecto. Sí, pero ¿hasta cuánto es? En tiempo, hasta 48 horas. Claro, nosotros no podemos. Lo que se le puede hacer a una persona que no quiere hacerlo en su casa es la MEU, por ejemplo, que es... Claro, que ahí en 2 o 3 horas ya. Sí. O que, por ejemplo, haya cuestiones de violencia, de que, por ejemplo, son adolescentes y no quieren hablar con sus padres, o que viven con su pareja y no quieren, se puede ofrecer una internación abreviada. Pero pensar en esto es más desde lo lógico, ¿no? Pensar en hacerlo en el centro de salud es medio complicado porque no sabemos, y después porque no tenemos las instalaciones para que esa persona esté cómoda ahí todas las horas. Yo no sé si lo han visto ustedes, yo no, con pastilla no lo he visto hacer en los centros de salud. ¿Sí? Ok. María José. Olá, profe. Volvendo ao familiograma, eu tenho uma dúvida. Se a pessoa é trans ou tem outra opção sexual, como la dibujo a essa pessoa? En realidad lo tenemos que poner respetando su decisión. O sea, si, no sé, si yo tuviese sexo biológico de varón, ¿no? Pero yo no percibo Inés, ¿cómo me vas a poner? Como Inés. O sea. Entonces le pondría un círculo a la mujer que tiene opción sexual de hombre. Al hombre que tiene opción sexual de mujer, al revés. Porque se autopercibe mujer, digamos. El sexo biológico, en todo caso, lo que uno va a aclarar en la historia clínica es que el sexo biológico es masculino, pero que tiene, se va a llamar Inés Tapaj. O sea, Pero pongo en el familiograma el sexo biológico. no, sexo autopercibido. Yo soy autopercibido, Inés, ok. ¿sí? Le Sí. va a poner en todos lados como Inés.
En todo caso, los antecedentes van a poner todo lo que haga porque si no, lo primero que vas a ver es algo también desde lo lógico. Si yo me hubiese nacido Ezequiel, ¿no es cierto? O Carlos, y alguien me anota Carlos en la historia clínica, otro va a venir y me va a llamar Carlos, y yo me llamo Inés, ¿se entiende? Sí. Algo antes, cuando no estaba la ley, era re engorroso, porque en el sistema, por ejemplo, en el sistema informático, era muy difícil, no se podía cambiar. Entonces, si alguien había ingresado de chiquito como Carlos, y después se autopercibía Inés con el tiempo, era como que en el sistema informático vos veías la historia clínica que se llamaba Inés, pero en el sistema se llamaba Carlos. Sí. Entonces, eso era muy difícil de cambiar, había que generar otro paciente, se generó conflicto, pero siempre nosotros vamos a pensar desde la teoría de derecho, ¿sí? Y el derecho nos dice que la persona puede elegir, ¿sí? Por suerte. Tenemos a André Luis Álvarez de Oliva. Outra pergunta, professor. Perdón, sí, decime. Por exemplo, se tem uma paciente diabética mal controlada, que lhe chega ao centro de saúde com queixa de disúria e la tem que derivar. Pode dar o tratamento antibiótico empírico antes de derivá-la ou dejo a cargo do médico que vai derivar? ¿La trato de inmediato o no? ¿Qué más puede hacer? ¿Por qué vos derivarías? Vamos a pensar de nuevo desde lo biológico. ¿Por qué vas a derivar a una paciente diabética con disuria? Apenas con disuria no, pero si fuera una infección, una diabetes mal controlada, si no está muy bien adherida, no sé, profe. No, nosotros criterios de derivación son clínicos, ¿sí? Siempre. Para que nosotros derivemos a guardia una paciente con una, puede ser porque hizo una hiperglicemia y vos querés descartar que tenga una cetoacidosis. Exacto. O porque la paciente está con una pielonefritis, que tiene fiebre, ¿sí? Va a tener dolor, va a tener síntomas urinarios y a su vez descompensa la diabetes. Sí. Las pielonefritis en pacientes diabéticos dependen, la internación va a depender de si estén o no controlados. Un paciente con una pielonefritis, ¿no? Con fiebre, síntomas urinarios bajos y a su vez una hiperglicemia al menos tratada de 500, 400, más de 250 que requiera descartarse la cetoacidosis, en ese caso se va a derivar. Exactamente. Nosotros ahí, el inicio del tratamiento antibiótico, es raro que lo hagamos en el centro de salud porque vamos a requerir hacer el cultivo. Si vemos que, no sé, a veces es raro que la derivación a guardia demore mucho, es muy raro, puede ser que sí en algunos momentos, entonces hay que hacer toda una internación abreviada, o que no estemos en Rosario, por ejemplo. Yo todo esto lo estoy pensando como ciudad de Rosario, y hay muchos de ustedes que a lo mejor no están en Rosario o que se van a ir a trabajar a otros lados. Entonces, no sé, a veces la posibilidad de que la persona viaje de un pueblo lejano o de que se consiga la internación en otro lado, sean 12 o 24 horas, entonces se puede sacar en un cultivo, se coloca la vía periférica, se empieza a hidratar, ¿sí? La persona, y en todo caso podemos empezar un antibiótico empírico si es que contamos en el centro de salud para comenzar, ¿sí? En los únicos casos que es ¿saben, por ejemplo, cuál podría ser un caso de emergencia en el que iniciarle tratamiento antibiótico le pueda cambiar la sobrevida a la persona en el centro de salud? Una meningitis. Profe, voy a apagar el ventilador acá porque no escucho bien. Espera. Sí, la meningococcemia, seguro, ¿sí? En la meningococcemia nosotros vemos lesiones sospechosas y sí o sí las vamos a tener que tratar, ¿sí? ¿Se acuerdan que era con ceftriaxona en realidad?
¿sí? ¿Me puedes repetir? Porque yo estaba con el ventilador prendido y no escuchaba casi nada. Que de las situaciones de emergencia en las que tenemos que tratar en el momento en los que vemos con antibióticos, hay muy pocas que no nos permitan esperar 1 hora hasta la llegada al centro de salud. Una de ellas es la meningococcemia, ¿sí? O la sospecha de meningitis, o una sospecha de sepsis que demore muchísimo. Si uno está sospechando que hay una sepsis, que hay criterio de sepsis, y tenés que esperar 12 horas y va a empezar empíricamente antes de los cultivos, ¿sí? Le podés sacar el cultivo si se quiere y esperar. Pero son situaciones raras en Rosario, ¿sí? Son más comunes si hay que pensarlas en traslados más largos, o que vos estás en el zanco de un pueblo en el norte de Santa Fe y tenés que trasladarlo hasta Santa Fe, ¿sí? O del sur a Rosario, que son 4 horas a veces, ¿sí? No tener tercernivelantes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Bárbaro. Bueno, André. Hola, profe, buenas noches. Mantengo la cámara apagada porque mi internet funciona muy mal, pero tengo 2 dudas. Una en relación a lo que explicaste recién. No entendí bien la diferencia entre hacer una interconsulta y una interconsulta con otra disciplina y cuando hacer interconsulta con el equipo matricial. Y mi otra duda sería en relación al concepto de clínica del sujeto. Entendí bien la clínica degradada, la clínica oficial, pero la clínica del sujeto como que no entendí bien. Bueno, vuelvo a eso, que es un poco lo mismo. Las dos cosas salen de la misma teoría. Es un autor coetáneo de ustedes, que es brasilero, se llama Sousa Campos. Es un sanitarista que fue uno de los líderes de la, digamos, vuelta a la democracia de Brasil y de la instalación del SUS, del Sistema Único, Gastón. Él habla de hace como un ejemplo de cómo debería ser el trabajo, ¿sí?, en los centros de salud, y habla de esto, de primer núcleo, este vínculo que le llamamos. La clínica del sujeto es una clínica basada sobre todo en el vínculo. El vínculo es algo muy parecido al psicoanálisis también, de cómo lo pensamos, solo que no trabajamos con esa teoría, ¿no? Es un vínculo que es de responsabilidad mutua en el proceso de atención, ¿sí? Y es centrado en las necesidades de ese proceso de atención. Esa es la clínica del sujeto. En la clínica del sujeto, el otro no es un consumidor de salud nada más, no es alguien que solo paga por el derecho a la salud, sino que es lo que ustedes deberían haber visto en los centros de salud, ojalá que sí lo hayan visto, esto de la diferencia que tenemos a veces como usuarios del sistema privado, ¿no? Hay un registro de nuestra historia en el tiempo, muchas veces nosotros conocemos la situación de ese sujeto, la historia de vida, ¿sí? Negociamos muchas veces, ¿sí? Es una clínica basada en derechos, ¿sí? Esa es la clínica del sujeto, ¿sí? Hablar de clínica del sujeto es también hablar de clínica del derecho, ¿sí? Porque el otro es un sujeto que tiene derechos, ¿sí? Puede decirte que no quiere, ¿sí? Hay muchos otros derechos, pero bueno, es una negociación. Nosotros no imponemos, tratamos de hablar con el otro, de ser empáticos, ¿sí? Ante su dolor, ante sus problemas, ¿sí? Y de acompañar, de acompañar al cuidado, de no, digamos, imponer situaciones. Para que funcione la clínica del sujeto, Gastón hablaba en su modelo de cómo debería pensarse el funcionamiento de un centro de salud, habla de que hay situaciones ideales, ¿no? Lo ideal es que un paciente que llegue a la red de salud tenga como primer eslabón de esta red, o primer punto, una adscripción a un equipo de referencia que en lo ideal debería funcionar con médico y enfermera,
o médica y enfermero, ¿no? Pero que en la práctica lo que más común van a ver es que se acá en el médico, por lo menos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo funciona como matricial un acompañamiento? Cuando el otro empieza a ser parte de este proceso, ¿no? Lo más común y el ejemplo más básico son los compañeros psicólogos y trabajadores sociales, ¿sí? Pueden haber fonoaudiólogos, tocoginecólogos que trabajen en forma matricial, ¿sí? Puede haber infectólogos que puedan venir a trabajar. ¿Nunca vieron, por ejemplo, a un médico generalista trabajar o discutir un caso con un otro profesional o compartir la complejidad con un fonoaudiólogo, no es que trabajan solos, esa es la diferencia. Si yo hago una interconsulta es como que el fonoaudiólogo, yo interconsulto a fonoaudiología, entonces el fonoaudiólogo vuelve a preguntar, hace sus propios registros y trabaja solo, va y trabaja desde la disciplina y trata de mejorar, como si el sujeto tuviera problemas en el habla, problemas de crecimiento y desarrollo, problemas subjetivos. Es más desde la multidisciplina, y eso es una teoría como que apunta a la integración, ¿sí? Destruye un poco la integración. La matricialidad viene a ser parte del equipo, apoya a este primer vínculo con las herramientas disciplinarias y permite pensar el problema. Entonces, por ejemplo, no sé, yo cuento el caso de un niño, que justamente, para que ustedes entiendan, es un niño que tiene 8 años, que 9, que él, según lo que me cuenta su mamá, tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje, que empezó desde el nacimiento prácticamente, pero que se instala y progresa. Retraso porque a los 2 años no tenía desarrollo de palabras, frases, ni de frases, sino que seguía con monosílabos. Los médicos de referencia en su momento era de otro equipo, lo empiezan a anotar y piden la derivación a fonoaudiología, ¿no? Entonces, muchos años, este niño es como que primero pedía fonoaudiología, la interconsulta no salía, después salió. Iba a tratamiento fonoaudiológico, muchas consultas. Ya casi a los 6 años. Este niño, a su vez, tenía un problema después se instaló, digamos, un problema cognitivo de lectoescritura. Entonces, el niño de 9 años, este problema del lenguaje se empieza a trasladar y es un niño que no puede leer ni escribir. Entonces, ya es como más difícil. El problema en su desarrollo ya no solamente abarca la esfera del lenguaje, sino también la cognitiva, ¿no? Entonces, alguien lo derivó al neurólogo. ¿Qué pasó? Pedido de certificado de discapacidad. Estas son todas intervenciones multidisciplinares. Yo hace un tiempo la conozco a la mamá y la mamá me cuenta, en realidad, que son problemas complejos de salud, que ella sufría violencia de género, que el nene vivenciaba todas esas cuestiones, ¿sí? Que ella no se podía prácticamente ocupar de la crianza de sus hijos porque estaba muy mal por esta situación, que sufría violencia física y demás, y que hace muy poquito que están un poco mejor, ¿no es cierto? Pero este niño, a su vez del desarrollo del lenguaje, incluso había algo de lo traumático. Él, parte de lo que se acuerda ella dice, el nene se acuerda más que yo de eso, incluso me llegó a decir, ¿te acordás, mamá, cuando el papá te quiso ahorcar? ¿No? Son situaciones, yo se las cuento de una situación media real. Todo eso yo lo puedo seguir diciendo, bueno, interconsulta a la psicóloga. Todo eso es multidisciplinar. Ahora, una reunión matricial es que yo, esta misma situación, trabajo con la fonoaudióloga del equipo del centro de salud y con la psicóloga para pensar ahora con 9 años cuáles podrían ser las intervenciones más eficaces. Entonces nos discutimos. Bueno, fulanito, lo vamos a ver en conjunto los 3, ¿qué vamos a decidir? Vamos a ver si le podemos ofrecer que mientras seguimos con el certificado de discapacidad, porque lo ideal para este nene es que vaya a una escuela especial
con maestra integradora, pero que a su vez tenga un set con un equipo de profesionales. Un set es un centro educativo terapéutico, ¿no? Que tenga un equipo de profesionales que puedan hacer como una terapia intensiva de su desarrollo, con fonoaudiología, con psicología, con espacios grupales, todo el tiempo para ver si este problema cognitivo revierte en algo y no se instala lo que después va a ser un retraso mental leve o un leve moderado, ¿sí? ¿Se entiende? Pero yo me senté con la trabajadora social del centro y con la fonoaudióloga a pensar la estrategia. No es que se lo derivé a la fonoaudióloga para que ella trabaje con el niño sola. Le conté todo lo que yo había recabado. ¿Se entiende la diferencia entre matricial e interconsulta? Sí, sí, ahora se entiende. Buenísimo. Gracias. Lo mismo es del mismo modo. Yo puedo ir con el oftalmólogo y decirle, mira, fulanito es diabético, tiene una retinopatía grave. Lo que pasa es que a su vez no se sabe, eso a su vez no le permite ponerse la insulina, entonces es el huevo y la gallina, porque no sé si se lo está poniendo bien o no. Entonces, yo puedo o no decirle eso, pero si no, el oftalmólogo lo que va a hacer es hacerle un fondo de ojos, citarlo a tratamiento para su retinopatía y a los 6 meses otra vez y otra vez y otra vez, porque no solucionamos todo lo demás, ¿no? Bueno, queda Paula Medina. Hola, profe, buenas tardes. Sí, yo más que nada quería saber lo del área de responsabilidad. Yo tengo entendido, bueno, el área de referencia, bien que es lo geográfico del centro de salud, y el área de influencia referido a las consultas. Pero el área de responsabilidad no me queda bien en claro si incluiría, digamos, el área de referencia y también harían un poco de foco en el área de influencia o se delimitan solamente en el área de referencia. Es como que no logro entender qué abarca el área de responsabilidad. El área de influencia en realidad es en esto de que hablábamos de los sistemas de salud basados en la atención primaria, los centros de salud como núcleo base y la red. Bueno, hay otra teoría que es la teoría de los territorios en salud, ¿no? Y cómo responsabilizarse por los territorios, ¿sí? Porque los centros de salud están pensados geográficamente para que tengan un territorio de responsabilidad. En Rosario, particularmente, no somos tajantes, no construimos muros que digan esto es para acá y esto es para allá, sino que se intentan hacer acuerdos, ¿sí? Entre los efectores. Lo ideal es que esto fuese un acuerdo y que, digamos, no sé, hasta calle Génova lo atiende el centro de salud Juana Zurduy, por ejemplo. Desde la siguiente a Génova, pero desde Juan B. Justo, ponele, lo va a atender en Empalme Graneros, ¿sí? Que fuese, por ejemplo, acá hay chicos del Juana y conocen otro efector cerca que es Empalme Graneros. Cuando se hizo ese centro de salud, se hicieron reuniones entre los dos equipos para hacer un acuerdo de cómo se iban a distribuir el territorio. Entonces, los pacientes del Juana que vivían en tal parte se trasladaron a Empalme, ¿sí? No tanto con su consentimiento, pero hubo un acuerdo y se trasladaron, ¿sí? Y los pacientes nuevos se tienen que atender en Empalme, no se atienden más en el otro centro. Hay como marcada el área de responsabilidad, que es distinta a la de influencia, porque a su vez el Juana debe seguir teniendo pacientes que quedan por fuera de esa área de responsabilidad, ¿sí? Y de referencia. El área de referencia es algo que se intenta instalar más programáticamente, que dicen es de acá a acá, pero sin el acuerdo, digamos, entre los efectores, ¿sí? Es un poco eso. Listo, perfecto, gracias. Bueno, y Santiago decía, profe, en ese caso, si el paciente, no te llegué a leer. Si el paciente, por más que esté más cerca de Empalme, si es su preferencia atenderse en el Juana, ¿se vuelve a hacer el cambio? Depende de cómo se haya hecho el acuerdo.
Digamos, nosotros no construimos barreras porque si no es una barrera a la accesibilidad. Hay un punto finito que es la posibilidad real de un efector de, digamos, están los derechos individuales y están los derechos colectivos. Si un centro de salud tiene 5 médicos y el otro tiene 10, ¿sí? O si tiene cierto recurso para una población destinada y viene de cualquier lado, no le vamos a poder dar la misma calidad de atención a todos los usuarios. Entonces se hace un acuerdo, para eso son los acuerdos, digamos. Porque si no, es como que, no sé, pasa mucho en el centro en el que yo estoy, que primero es un centro como ubicado más entre bulevares, que tiene subespecialidades. Se hace ecografía ahí, está la endocrinóloga, están los especialistas. Entonces, la gente a veces tiene el imaginario social de que si se va a atender ahí, accede más rápido a los turnos. Que a veces puede suceder que sí, que vemos que el profesional está desocupado y le pedimos que haga una ecografía más rápido, ¿no? Por estar ahí, lo vemos que puede, lo hace. Pero no podríamos atender a todo el distrito noroeste en ese centro de salud. Cada uno tiene que poder, digamos. Sí suele pasar que haya problemas, que no sé, que puntualmente la gente se peleó con el efector, hubo una situación de violencia, hay violencia territorial y no puede acceder, o puntualmente hace miles de años que está ahí un problema hiper complejo, la verdad que habría que hacer un acuerdo y habría que acompañarlo en el proceso. A veces se puede, a veces no, pero lo ideal es que se debería, pero bueno, queda eso, ¿no? No se puede dar tanto a elegir, porque si no, pasaría lo mismo que en el sistema privado, cada uno elegiría y perderíamos la cuestión colectiva, que es dar responsabilidad a todo el territorio. No se podría hacer si primaran los derechos individuales. Bueno, yo, no, perdón que no le estuve leyendo todos los chats, cualquier cosa abran. María Miri, quería preguntar. Hola, profe, ¿cómo va? Tengo una duda, más que nada porque estuve leyendo varios protocolos. Quería saber, en el caso de que nos llegue un caso de violencia de género o un caso de violación al centro de salud, ¿cómo deberíamos proceder correctamente? Porque, o sea, por suerte dentro de mi paso por los centros de salud no viví ninguna situación así, pero quería saber qué sería lo correcto para poder proceder. Bueno, las situaciones de violencia de género física o sexual, no es que existe un protocolo específico, son situaciones clínicas también, digamos clínicas complejas, en donde nosotros vamos a estar evaluando toda la situación. Lo que tiene que primar es que ante una situación de violencia de género, o lo mismo puede suceder con vulnerabilidad de derechos en infancias, ¿sí? Agresión física o detección de maltrato y demás, nunca lo que les tiene que quedar claro es que nosotros no trabajamos solos, ¿sí? En donde estemos vamos a tratar de construir un equipo aunque sea un equipo de ampliado, ¿sí? Con matriciales y demás, y si es posible, con los profesionales que estén. A veces va a estar una psicóloga que no es la que conoce al paciente, a veces puede ser que esté un trabajador social, a veces no, a veces puede intervenir el enfermero, ¿sí? Pero vamos a tratar, o a veces es otro compañero médico, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar en equipo, ¿sí? Porque son situaciones complejas en las que necesitamos contar con más de una herramienta disciplinar, eso seguro. Después hay que determinar la gravedad de la situación. Física, en primera instancia, si hay riesgo de vida, ¿sí? O no. Si hay riesgo de vida, nosotros vamos a intervenir como una emergencia, ¿sí? Si hay un abuso sexual grave, no sé, a lo mejor en las guardias lamentablemente les ha tocado evidenciar, o sea, hace poco escuchaba a uno de los chicos que habían recibido una situación de un abuso sexual, la chica llegó convulsivando a la guardia, intoxicada y demás, por supuesto, se atiende la emergencia. Si, por ejemplo, puede suceder que esté con una hemorragia, se atiende la emergencia, ¿sí?
También puede ser que la paciente esté en una crisis subjetiva grave, se atiende la emergencia, ¿sí? Si es un niño, si el maltrato implicó alguna lesión que pone en riesgo la vida, se atiende la emergencia. Descartada la necesidad de emergencia y tal vez la derivación desde el punto de vista biomédico, a lo mejor no es una emergencia, pero puede tener un desgarro, ¿sí? Puede tener un desgarro vaginal, de cuello, anal, ¿sí? Y hay que derivarla para tratamiento, se deriva. Si hay, lo mismo puede pasar en un niño, puede haber un maltrato físico en donde haya que hacer una derivación para tratamiento, se deriva. Si todo eso está descartado, nosotros vamos a tener dos tipos de intervención, ¿no? Ver el riesgo en el que está la persona en su domicilio para determinar la urgencia de intervención y eso nos va a determinar distintas maneras, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, tuvo un abuso sexual, si la violencia de género fue extrafamiliar y al azar, o sea, iba por la calle caminando, la abusaron, la encontraron tirada, y la chica puede volver a su domicilio, tiene contención y demás, se acompaña de otra manera. Si el agresor sexual o el violento convive con la persona, se termina convirtiendo en una emergencia, pero social, ¿sí? Si la persona no puede, si el niño o la mujer violentada no puede volver a su domicilio, tenemos que encontrar y activar otras redes, ¿sí? Digo, hago un 2 por 1 porque seguramente después alguien iba a preguntar también por el tema de vulnerabilidad. Ahora te doy la palabra, ¿ah? De derecho en niños. Entonces, se activan las intervenciones intersectoriales acá, ¿no? En los dos casos son con desarrollo social, pero en una es con el área, digamos, se hace en el caso de violencia de género, se puede activar la denuncia y con el teléfono verde, que es el área que centraliza muchas veces, vamos a estar acompañando para buscar algún lugar en donde pueda ser alojada esta mujer, si es necesario sacarla del domicilio en ese momento, y no cuenta con ningún otro familiar que la pueda acompañar, si se buscan redes de contención. En el caso de un niño, si los propios agresores son los padres, ¿sí? Y no contamos con un abuelo, un familiar demás, se va a tener que activar la guardia de niñez, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar haciendo una intervención que a veces es súper artesanal, como generar una internación para que se logre la intervención en niñez, ¿no? O otro tipo de intervención en el medio, a veces se generan hoteles, ¿sí? O a veces se llega al lugar para sacarlo del domicilio. Si no es necesario sacar del domicilio, o si la persona se puede ir, se van a activar otros recursos, pero que en el caso del niño tienden a la protección, son medidas más de protección, como por ejemplo si el agresor es uno de los padres, pero puede estar otro cuidador, se hacen apoyos, o si no nos queda clara la violencia, se empiezan a hacer distintas medidas de protección, o se interviene con el núcleo familiar. Y en el caso de la mujer, en el caso de violencia de género, se intenta construir un equipo justamente de trabajo interdisciplinar para apoyarla y para darle recursos. En el medio está lo legal, ¿sí? En el caso de la mujer, la violencia de género, hay una diferencia que es del orden de lo privado, salvo que ponga en riesgo la vida, salvo que la mujer tenga una internación en la que no pueda denunciar, ¿sí? Entonces ahí tiene que ser la mujer quien denuncia, no podemos nosotros denunciar por ella. En el caso de los niños, si no hay un familiar que denuncie, nosotros nos constituimos obligatoriamente en actores que debemos realizar la denuncia, ¿sí? No importa cuánto hace que se hayan recibido, ¿sí? Es ilegal que uno detecte una situación de violencia en un niño en donde no haya otro que lo pueda denunciar y nosotros no lo denunciamos, ¿sí?
Por ejemplo, nosotros y cualquier otro adulto que esté interviniendo y sea parte del Estado. Sobre todo pasa mucho con los docentes. Hay lugares en donde, el lugar prioritario en donde el niño puede denunciar la violencia es la escuela. Son muchas veces los docentes los que escuchan situaciones de abuso intrafamiliares, ¿sí? Y que a lo mejor por miedo, por no saber cómo actuar, termina prolongándose. Lo mismo puede pasar con cualquier trabajador estatal, digamos, no es por ponerlo en docentes. Puede suceder que vayan a una guardia y que no sepan cómo manejarse, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar claro es que la denuncia la tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Es muy resumido, ¿eh? Sí, y tenía, o sea, había leído en un par de fuentes que en caso de la mujer, cuando ella decide no denunciar, siempre y cuando no esté en peligro su vida claramente, nosotros como médicos deberíamos tener la obligación de avisar que estuvimos ante una situación así. ¿Es así o no debemos informar? Justamente por este derecho. No, informar a legal no. Nosotros sí dejamos todo escrito y demás. Pero no, nosotros no podemos. Violaríamos el secreto profesional ahí. Claro, lo dejamos directamente sentado en la historia clínica. Sí. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Me quedaba Mariana Serrano. Sí. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. No, o sea, lo terminaste de decir justo en la última parte de cómo es el caso, de cómo hacer la denuncia. Por ejemplo, que en el caso de los menores, las instituciones como por ejemplo la institución de salud y las escuelas, tienen como la obligación de la denuncia en el caso de los menores, siempre y cuando un adulto mayor no lo haga. Y en el caso de la mujer, por ser una persona, digamos, justamente un mayor de edad, no es de la misma manera. Así que no, era eso, pero ahí me lo resolviste. Profe, perdón, una consulta. Legalmente, ¿tenemos que denunciar si hay violencia infantil hasta qué edad? ¿Hasta los 18 años? ¿O está antes del punto de corte? Sí, en realidad la ley habla de que a los 13 años ya el niño después de los 13 años puede ser escuchado. Si tiene autonomía progresiva, el niño puede denunciar, pero si él no puede denunciar, nosotros tenemos que denunciar. Situaciones de violencia física, de maltrato, ¿sí? Nos constituimos obligatoriamente nosotros como actores, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. Profe, perdón, tengo tutoría, me voy a desconectar de la clase, pero muchas gracias. ¿Zair? Sí, profe, otra pregunta, pero más como una sugerencia basada en un ejemplo, en un contexto en el que yo tenga que plantear actividades de prevención primaria y secundaria, más o menos, ¿qué ejemplo, qué sugerencia nos daría para poder aplicar más práctica teniendo en cuenta los contextos, bien sea con comorbilidades, sin comorbilidades y demás? No sé si se entendió la pregunta. Bueno, es bastante amplia, digamos. Claro, es que, por ejemplo, perdón, un ejercicio que estaba haciendo hoy en el contexto de un paciente que tenga 40 años, no tenga antecedente así de jerarquía. Entonces, ¿qué hago como prevención primaria? Entonces, no sé, hablaría uno en el contexto, por ejemplo, de actividad física, el tema de la diético-higiénicos, pero si en este mismo contexto, este mismo paciente, por ejemplo, tiene un antecedente importante que es EPOC, yo puedo plantear el tema de agregar las vacunas, o me limito solo en el contexto de dividir las aguas, como por ejemplo, con comorbilidades y comorbilidades me van a determinar mi estrategia de atención primaria o secundaria. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre promoción de la salud y prevención, ¿sí? Ahí hay una primera cuestión. Y después, sí, creo que hablé muy... Sí. Sí. Después nos tiene que quedar en claro un poco la diferencia entre prevención primaria y secundaria. Esos son tres conceptos, ¿sí? Actividades de la promoción de la salud tienen que ver, son todas prácticas que apuntan a construir, digamos, a empoderar a la población, a construir, digamos, herramientas para que sean sujetos de derecho, a darle voz y voto, ¿sí? A cambiar un poco las cuestiones, los determinantes sociales, los modos en los que la gente viva, digamos, sería promocionar la salud, digamos.
actividades de promoción pueden ser comunitarias, pueden ser en el consultorio, digamos, pero que apunten a empoderar a ese otro. Trabajar en una línea de derechos sexuales y reproductivos, trabajar la idea de alimentación saludable. Puede ser una actividad de promoción de la salud, por ejemplo, algo súper sencillo, como la recreación y el juego, instalar algo de eso, ¿sí? O una pequeña actividad, aunque sea corta, en donde se juegue con la gente, puede ser una promoción, si lo pensamos de esa lógica. La prevención primaria es de la teoría de la medicina preventiva basada en los riesgos, ¿sí? Pero nosotros la tenemos, coexisten esos modos de pensar la salud y la enfermedad, ¿sí? Es una teoría que nosotros todo el tiempo, lo digo porque, bueno, a los chicos de la clase yo un poco les explicaba que coexisten todo el tiempo diferentes modos de pensar las prácticas, y a veces nos mezclamos con cosas. Prevención primaria hacemos cuando nosotros queremos evitar la enfermedad. Sí, a veces es parecido a promoción, pero son actividades como más taxativas, más tajantes, ¿sí? Prevención primaria puede ser, díganme ustedes, alguna prevención primaria, por ejemplo. Vacunación. Vacunación. Exactamente. Ahora, prevención secundaria apunta al diagnóstico precoz, entonces puede ser, ¿qué actividades de prevención secundaria podemos hacer? Screening, cáncer de mama, Screening. cáncer de colon. Ahora, si yo les digo, te digo a vos, yo tengo una paciente diabética, vamos a volver el ejemplo de la diabetes, que es más fácil. Después eso se traslada a todas las enfermedades crónicas. Que tiene 64 años, ¿sí? Y utiliza insulina. De paso usamos ejemplos y lo pensamos todo, así ya cerramos con esto. Utiliza insulina, NPH, 30 unidades internacionales a la mañana y 20 a la noche, y utilizar metformina 2000 miligramos al día. ¿Sí? Esa es una paciente diabética de 10 años de evolución, ¿sí? Y si yo te pregunto, ¿qué actividades de prevención secundaria vos instalarías con esta paciente? Por la edad, por las comorbilidades que tiene, haría screening de mama, haría screening de colon y también fondo de ojo. Y la parte a nivel renal haría una búsqueda de compromiso renal en cuanto a una orina completa y índice urinarios. Bueno, ¿y algo más? Ecografía. Y a nivel de secundaria también, por el riesgo potencial que puede tener de neuropatía periférica, podría también hacer lo que es control de sensibilidad y a su vez inspección de los pies a ver si tiene potencial riesgo de pie diabético. ¿Qué más? Una ecografía también de hígado. Vayan de a uno, no se escucha nada. ¿Cómo? Secundaria. Hígado. ¿Cómo, María José? No te escuché nada. Eco de hígado. ¿Por qué le harías una ecografía de hígado? No sé explicar bien, profe, pero sé que es como una actividad de prevención para los diabéticos. No. ¿Me ayudas? Te pregunto. No, eso es, digo, cuando yo muchas veces hago esa, por ejemplo, un caso así puede ser un examen, porque apunta a un montonazo de variables, en trasladado a cualquier situación, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque a ustedes, ahí yo ya puedo pensar con ustedes que entienden los conceptos sociales, que es el de la medicina preventiva, que es prevención primaria y que es prevención secundaria, pero que también tienen en claro las cuestiones básicas biomédicas que tienen que saber y que deben haber tenido que ver en la práctica, ¿sí? De enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades crónicas transmisibles, acompañamiento del niño sano, acompañamiento ginecológico.
¿sí? Yo no le voy a decir de machete todas las situaciones, ¿sí? Por ejemplo, puedo repasar diabetes rápidamente, que es el ejemplo que les puse, de prevención secundaria en una mujer adulta de 65 años. Primero, prevención secundaria. En lo ginecológico, de los screening, cáncer de mama, le pedimos mamografía. ¿Qué otra cosa le vamos a pedir con 64 años? Puede pedir el Papa Nicolau hasta 65. Hasta 65. La glicemia de esta paciente, vamos a pedir un laboratorio, la glicemia. Primero, Puede ser un perfil lipídico, profe. vamos así nos ordenamos. Desde lo ginecológico. Del screening, sí, de screening ginecológicamente, el mamografía y el PAP, pero bueno. ¿Cómo el screening ginecológico que vamos a ofrecer en Rosario? Bueno, las guías hablan que si estamos con el contexto de una mujer mayor de 30 años, podríamos hacer, mayor de 30 años, pero menor de 70, podríamos hacer lo que es el PAP, y dependiendo si el centro de salud lo tiene, con la prueba de ADN para el virus del papiloma humano. Si no, solo con el PAP, si es mayor de 30 años. Sí, bueno, ¿y cómo es el tema del PAP? ¿Cómo le vamos a indicar? La toma del PAP, bueno, una vez que se realiza la toma, se fija en el portaobjeto, se recorta en la ficha y se radica o se entrega al CEMAR, por ejemplo, donde la van a procesar, o la van a llevar al lugar anatopatológico donde la van a procesar. Sí. Y ahí tenemos dos caminos. Si hicimos la prueba de ADN del virus del papiloma humano, si nos da negativo, no va a revisar la muestra, pero si nos da positivo, tenemos varios caminos que nos puedan decir que es una muestra insatisfactoria, que tengo que repetirla, o que sea una muestra satisfactoria, pero que con un reporte, un LSI, en donde nos van a sugerir, lo que dice la guía es que... No, lo que yo te quería preguntar era cómo era la frecuencia, digamos. La frecuencia, sí, podríamos, en el contexto de según el resultado, 113, o bueno, lo que nos diga el resultado. No, claro, 113 normal, hasta los 65 años si no tenía antecedentes, TDHPV cada 5 años, mayores de 30 años, ¿sí? Bueno, le hicimos la mamografía, le hicimos el TDHPV, ¿qué más le vamos a pedir a esta mujer? Hablaste de cáncer de colon, ¿qué le pedimos? Tenemos dos opciones ahí, o le pedimos una muestra de materia fecal oculta, o también las guías sugieren hacer el test de materia fecal oculta, o en su defecto una biocoloroscopía. Que en realidad estaría buenísimo, pero no tenemos, entonces le pedimos sangre oculta de materia fecal. Sí. Queda de prevención secundaria. Ahora vamos, la paciente, además de mujer de 65 años, es diabética tipo 2. Entonces, por su diabetes tipo 2, ¿qué actividad de prevención secundaria vamos a estar solicitando o interviniendo con ella para cambiarle un poco su sobrevida o su riesgo cardiovascular, su posibilidad de complicaciones? Vamos a estar haciendo prevención secundaria. ¿Qué vamos a diagnosticar tempranamente? Por su diabetes tipo 2. El riesgo de ceguera. ¿Con qué? Podemos hacer un fondo de ojo y inspeccionar que no hayan cambios importantes o significativos a nivel de la retina. Fondo de ojo. ¿Qué más? Su función renal. ¿Con qué va a tener función renal? Principalmente con creatina y con la proteinuria, que potencialmente es signo de daño o falla glomerular. Genial. ¿Y qué más? También podemos agregar la urea y los índices hemateméticos para mirar si hay compromiso parenquimatoso. La urea solamente si la persona tiene una enfermedad renal crónica ya establecida, si no, no hace falta. Si venía bien, recuerden que la creatinina es para calcular el clearance. Sí. Ya está con función renal. ¿Qué más le vamos a pedir? ¿Para riñón o ya otro órgano? Screening para... Bueno, listo. Le vimos los ojos. ¿Qué más le vamos a pedir? También, ¿no? Un electrocardiograma y un ecocardiograma también para el corazón, porque tiene el factor de riesgo aumentado por la diabetes y los otros antecedentes. Vamos a ver, sí, eso, ¿y qué más? Y después la inspección, que sería, como ya dice el compañero, de la sensibilidad por la neuropatía. Así que tenemos que hacer la revisión, ver los reflejos, ver la sensibilidad, los pulsos, la formación de la piel, si tiene úlceras,
Y de ahí, si necesario, pedimos un ecodoppler de miembros inferiores, porque no son para todos los pacientes que tenemos que pedir. Así que lo que encontramos en la inspección, pedimos un ecodoppler. Genial. Y después lo otro que vamos a ver, eso son los daños de órgano blanco, pero ¿qué más vamos a estar necesitando, sí o sí, para un paciente diabético? Que es lo que hablamos antes, ahí, que vamos a hacer diagnóstico, vamos a hacer una prevención secundaria que está súper comprobada científicamente. ¿Qué vamos a solicitar y con qué vamos a intervenir? Ahí faltan cosas para... ¿Qué más hacemos con un paciente diabético? Todos deben haber visto pacientes diabéticos. Pedimos el laboratorio de rutina con la hemoglobina glicada, la glicemia. Eso para control metabólico, seguro. Sí. Pero piensen en el paciente que va a la consulta. ¿Qué hacemos con ese paciente? Pedimos el carnet de vacunación de este paciente. Sí, eso es para prevención primaria, ahora vamos a hablar, pero de prevención secundaria. Tendríamos que evaluar si tiene algún daño de órgano blanco. ¿Cómo? Que deberíamos evaluar si tiene algún daño de órgano blanco el paciente. Eso es ya, las piernas, el examen físico. Eso es todo el examen físico, pero fueron cosas que son como re básicas, que también... Educación nutricional. Eso es promoción de la salud o prevención primaria, pero de la prevención secundaria, cosas básicas. ¿Qué vamos a necesitar saber de esto? Presión arterial. La presión arterial. Un paciente diabético se tiene que ir en todas las consultas, porque ¿cuánto tiene que ser la presión arterial que necesitamos para un paciente diabético? Que tenga un promedio de presiones, ¿de cuánto? 139/89. ¿Eso es para el paciente diabético? No, es 130/70 para diabético. Es un poquito más bajo. En el paciente diabético le pedimos un punto menos que a la población general, justamente por la posibilidad. Y además de la presión, ¿qué vamos a estar viendo en un paciente diabético que nos interesa del laboratorio, por ejemplo? El perfil lipídico. Perfil lipídico. Que hablamos para el riesgo cardiovascular. Sí o sí necesitamos saber cuánto es, digamos, necesitamos calcularlo en riesgo cardiovascular, pero ¿para qué? ¿Para saber cuánto va a vivir de acá a 10 años? No, nosotros no hacemos magia, pero sí que nos va a permitir hacer, si tiene un riesgo cardiovascular muy aumentado. Empezar con... disminuir los factores de riesgo. ¿Cómo? Empezar con aspirina y estatinas. Sí. Eso es una prevención, una intervención que va a ser prevención secundaria y es muy efectiva. Y le cambia la vida a mucha gente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, a grandes rasgos, después sí, hay otra cosa que le vamos a pedir por ser mujer adulta. A todos, los pacientes adultos. Además, ¿qué solemos hacer con los laboratorios? Las serologías. Serologías, ¿sí? Más o menos a grandes rasgos, ya hicimos un montón de actividades de prevención secundaria con esta mujer, las básicas para un paciente diabético, ¿sí? Las básicas para un paciente diabético que no presente otras comorbilidades, tenemos un montón, ¿sí? Ahora, la actividad de prevención primaria, sí, por supuesto, vamos a tener que trabajar la dieta, los hábitos, el ejercicio, la utilización de la insulina y demás, y a su vez verle las vacunas. Guillermo, vos habías dicho las vacunas. ¿Qué vacunas tiene que tener un diabético, por ejemplo? De la gripe y neumococo. ¿Qué? De la gripe y del neumococo. Bueno, ¿y qué más? La doble adulta. Doble adulta. Y la de COVID. Su dosis de COVID. ¿Y cuál más? Hepatitis B, si no tiene completo el esquema, hay que completar. Y hay una que es por vivir en zona de fiebre hemorrágica argentina. Sí, en 64 años. Si fuese más chica, también sería doble viral. ¿Se entiende? Parece, la pregunta, vieron que el caso es re cortito, que yo hice 2 preguntas, pero fíjense con todo lo que sale con esas 2 preguntas, ¿sí? Porque casi todo lo que hacemos en los centros de salud tiene que ver con medidas preventivas en acompañamiento en salud.
Lo mismo le puedo trasladar lo mismo a decirme actividad de prevención primaria y secundaria en un niño de 6 años, de 12 años, de 15 años, en una mujer joven, en un acompañamiento de embarazo, ¿sí? Va todo del mismo lado. Hay mucho que fijar de los conceptos de prevención biomédicos, ¿no? Es como que son preguntas chiquitas, pero que engloban la necesidad de mucha seguridad a la hora de pensar los problemas más prevalentes que tenemos en los centros de salud, que no dejan de ser las enfermedades crónicas transmisibles, muchas veces, las crónicas no transmisibles, básicas, y el acompañamiento de salud, ¿sí? Niño sano, mujer embarazada, controles ginecológicos, acompañamiento en anticoncepción, ¿sí? Pero no, por lo general va por ahí la cosa. ¿Se entiende? Inés, entonces las medidas higiénico-dietéticas, como la actividad física, la alimentación saludable y todo eso, ¿entrarían como prevención primaria en este caso? ¿No son actividades de promoción de la salud? A ver, la promoción de la salud, resumidamente les cuento, para no extenderme tanto, tiene que ver con un posicionamiento de pensar el proceso de salud, enfermedad, atención, ¿sí? La promoción de la salud tiene que ver más con pensar que la enfermedad o que nosotros nos enfermamos muchas veces producto de determinaciones sociales, ¿sí? Que lo que nos enferma tiene que ver más con el medio ambiente, ¿sí? Con los modos de vida que son también del medio ambiente, ¿sí? Es una teoría que viene más de la mano de la teoría social. Entonces, hacer actividades de promoción social apunta a que en algún momento se logre modificar esa determinación. ¿Cuáles pueden ser actividades de promoción? No es lo que hacemos, ¿eh? Lo que hacemos tiene más que ver con la otra teoría, no porque no querramos, sino porque es así lo que se da. Ustedes, cuando deben haber visto sus prácticas, deben haber visto que muchos efectores de salud están como rodeados de zonas en donde hay grandes basurales, en donde el saneamiento del agua de los vecinos es terrible, ¿sí? Entonces, lo ideal sería actividad de promoción, por ejemplo, sería una actividad en lo ideal, sería trabajar sobre los microbasurales de la zona, sería que se hiciera una higiene de los contenedores de agua de la población, ¿sí? Una limpieza de los tanques de agua, o que por ejemplo, más allá se trabajara con los animales que conviven en el domicilio, en la vacunación de los animales, en el cuidado de esos animales para evitar la zoonosis. Todo eso podrían tener que ver con actividades de promoción de la salud. El descacharrado para el dengue, ¿sí? El tema de actividades que apunten a actividades de promoción más factibles podrían tener que ver con la ESI, con la educación sexual integral, con cuestiones que uno pueda trabajar en la escuela, con talleres en donde uno apueste a construir otro modo de pensar las relaciones y empoderar para vínculos antipatriarcales, miles de ejemplos, que no tiene que ver con indicaciones de cómo tiene que vivir la persona, con el famoso estilo de vida, ¿sí? Todo eso hace a un modo de pensar la enfermedad que es el de la teoría del riesgo, ¿sí? Y la teoría del riesgo dice como que hay factores que predisponen a que uno tenga un evento. Lo más común es lo cardiovascular, ¿sí? Es como que si vos haces tal y tal cosa, te va a pasar eso. Es lo que nos enseñaron mucho, está más asociado a la biomedicina, ¿sí? Es un paradigma de pensar la enfermedad, no es el único y no es el que queremos que prime. Pero si uno le indica cuestiones al otro, o dice, bueno, podés comer así, asá, podés hacer esto. Y ahora yo le pregunto, si uno le dice a un paciente, yo le digo a ustedes, coman así, asá, porque esto les va a disminuir el riesgo de, sáquenle la sal a las comidas, coman sin ultraprocesados,
no sé, hagan sus propios alimentos, cosechen para que no tengan agroquímicos, salgan a correr o a caminar por lo menos 1 hora al día o 30 minutos como mínimo, ¿sí? Elonguen, estiren. Ustedes, si yo les digo todo eso, ¿no me van a tratar de loca? En el ritmo de vida antes de un examen, ¿tienen tiempo para hacer todo eso? Ojalá que sí, pero la mayoría no tenemos ese tiempo y tiene que ver más con los modos de vida, ¿sí? Uno en el medio puede hacer algunas cosas para mejorarse, pero mucho tiene que ver con el modo en el que vivimos, en las distintas clases sociales, ¿no? No solamente los barrios vulnerables, a todos nos afecta esto, ¿sí? Lo mismo que los vínculos, la cuestión de violencia de género no es una cuestión de clase social, es una cuestión de sistema, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia o los mezclé mucho? Más o menos. Sí, Sí, creo se que se entiende. entiende. Yo te quería preguntar, ya que estamos con los 3 tipos de prevención, la terciaria, por ejemplo, un ejemplo en este caso de diabetes, ¿cuál podría ser? La prevención terciaria, por ejemplo, hablando de oftalmología, sería la cirugía de retinopatía. Un paciente que tiene una retinopatía diabética se fotocoagula y puede recuperar parte de su visión. O una cirugía de catarata secundaria a diabetes, por ejemplo, podría ser prevención terciaria en diabetes, ¿no? Profe, una consulta. Todo eso que vos estaba diciendo del estilo de vida, todo, del paciente, eso ya sería más relacionado con la clínica ampliada, porque muchas veces el paciente no se adapta a la medicación o no recuerda de tomar la medicación, no puede hacer todos esos ejercicios que decimos ahora por trabajar, estudiar, y todo eso tenemos que ver con la clínica ampliada, de saber por qué muchas veces el paciente no está haciendo, es decir, lo que debería. Sí, la clínica ampliada es eso, no es que yo le haga una indicación y demás, sino que uno construye un proyecto, se le dice ampliando la clínica porque a veces se construye muy artesanalmente, entonces se cita al paciente para hacer un pastillero, se busca a alguien que lo pueda ayudar, si está solo se le dice que venga a ponerse insulina al centro de salud. Por ejemplo, un paciente del centro de salud donde estoy es epiléptico, muy mal controlado porque prácticamente es un paciente que vive casi en situación de calle, con familiares que le dan alojamiento parcialmente y tiene múltiples recurrencias de crisis epiléptica. Entonces lo que se hace con este paciente, la estrategia es que venga a tomar la medicación 2 veces al día del centro de salud, ¿sí? Entonces se va viendo una estrategia, no es que se le ve un papelito, toma, anda. Yo puedo indicar perfectamente desde la clínica cuál es el tratamiento epiléptico adecuado para un paciente joven. Puedo indicar lo que se haga a laboratorios cada tanto y demás. Lo que suele suceder es que en la mayoría de las situaciones la gente tiene una vida y tiene problemas. Y no puede cumplir en la agenda como ni nosotros cumplimos con las situaciones, nos pasan cosas. Entonces, bueno, en eso uno trata de tener una cierta artesanía en relación a cómo pensar el proyecto terapéutico, ¿sí? Con otros, con recursos, ¿sí? ¿Se entiende? Pero bueno, no es tanto con el estilo de vida. El estilo de vida es algo puntual de la teoría que yo le decía más desde la medicina preventiva, que es el modo de pensar de que hay múltiples factores que pueden influir en la enfermedad y en la salud, y que a su vez hay múltiples disciplinas que actúan en el tratamiento del proceso de atención y que por lo general siempre la culpa del paciente, de la madre o del familiar que no la acompaña. Muchas veces nos pasa eso y no es para juzgar, nos formamos de ese modo y reproducimos eso y a veces son los recursos y a veces los ponemos a jugar, no está mal también, la medicina preventiva tiene que estar, ojalá pudiéramos estar trabajando para cambiar las determinaciones sociales, muchas veces actuamos más para, aunque sea prevenir la enfermedad, porque mucho de lo otro no es del área salud, ¿sí? Pero bueno, hay como diferencias, ¿sí? Dale. Bueno, ¿alguna otra duda? Ahora una más que
ya volviendo un poco, la parte de las redes. Otras instituciones pueden participar, creo que fue una duda también que enviaron, como escuelas, iglesias, clubes, ellos también hacen parte de las redes de apoyo, por ejemplo, con los centros de salud. Sí, deberían, sí, debería, o sea, parte de lo que es la estrategia de atención primaria es el trabajo comunitario, la intersectorialidad, ¿sí? El trabajo con otras instituciones. Debería ser. No en todos los lugares se trabaja de ese modo. En muchos yo supongo que lo deben haber visto, que sí, se trabaja con organizaciones, bueno, el Juan Azurduy tiene mucho trabajo con organizaciones barriales, el Libertad tiene trabajo, de los que conozco que puedan estar. Siempre hay algo de trabajo, no con todas las instituciones. Lo ideal sería que sea con todas las instituciones. Siempre hay, a veces aunque sea con el centro cuidar, con el CCB, se arman estrategias en conjunto y son parte de la red. Pero no es una construcción, si se quiere, ya dada. No es un trabajo ya dado, sino que es un trabajo que hay que hacer, la red. Se teje. Así como una red, como si uno lo piensa en una red de amigos o en un modo de vida. A veces uno puede tener una familia y nada más, o a veces tiene amigos que son para pasar bien, y a veces se termina haciendo porque tu amigo tiene un amigo que vive en tal lado, que te va a ayudar con esto. Pensemos en Garfield. Son a construir los lazos, son lazos en red también. La red no deja de ser, o sea, las instituciones no dejamos de ser sujetos comunicándonos y enredándonos. Los edificios solos no hacen nada, somos nosotros los que tenemos que tener el pensamiento de conectarnos con los otros en pos de garantizar derechos y de trabajar más cómodos también, digamos. Trabajar con otros es una manera de trabajar cómodo. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Bueno, chicos, si no sé si queda alguna duda puntual más, y si no, ya cerramos. Yo les voy a pasar acá para que sigan, porque yo espero que verlos a todos ya recibidos. Entonces, los espero en la escuela de graduados para que después, si quieren seguir carrera de especialización, cursos, formaciones con nosotros, ahí va a haber una centralidad de información a través de este Instagram. Y si también tienen alguna duda después, se pueden llegar que estamos ahí en la oficina. Como recomendación de acá lo que queda, creo que hay algunas clases dando vuelta también que es importante, es interesante que vean. De lectura recomendada los TRAPS, ¿sí? Para los que muchos ya deben haber tenido tutorías, pueden repasar de ahí, de guías oficiales más que de libros, ¿sí? Y no mucho más, ¿sí? Siempre algunos tips, siempre cuando uno va a hablar, tiene que decir lo que está seguro que es, ¿sí? Es más válido decir que no sé que decir algo que en su momento me preguntaron y yo no sé, ¿sí? Y termino inventando una respuesta. Y traten de pensar todo desde las vivencias prácticas que tuvieron, ¿sí? Traten de razonar porque seguramente como tuvieron la posibilidad de estar 9 meses, tienen que haber visto situaciones diferentes. Entonces, traten de razonar siempre desde la práctica más que desde la teoría, que a veces la teoría nos enreda más que lo que vimos y que es lo que vamos a estar evaluando, digamos. La evaluación es teórica, pero es teórica desde la práctica. Si es reflexionando, es una reflexión que tenemos que poder ver de lo que ustedes hicieron estos 9 meses, ni más ni menos, ¿sí? Así que traten de estar tranquilos y contestar por ahí, ¿sí? Y lo que no saben, no se sabe, ¿sí? Se estudia en otra instancia. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos. Gracias. Gracias, chao. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, chao.
Viste como eu não supe formular bem a pergunta, porque era uma dúvida tuya, Ivone, por que não perguntaste vos?